Si va a haber tanto negocio y ya hay marcas comerciales en el metaverso, yo la pregunta, la reflexión que me hago es que no lo sé. ¿Hay agencias ya en el metaverso? ¿Hay consultores de marketing en el metaverso? Si hay consumidores en el metaverso, ¿a qué estamos esperando? Debemos de estar ahí, debemos de aprender, debemos de poder ayudarles. Es que ¿cómo vendo yo un producto en el metaverso? ¿Lo vendo igual que en el mundo real? De entrada, hay que ponerse las gafas. ¿Cómo voy a entrar hasta allí? Pero si hay marcas comerciales, tenemos que estar ahí y tenemos que estudiarlo y tenemos que profundizar. Y habrá una parte del negocio de las compañías en la cuenta de resultados que estará el mundo real y el mundo virtual y el metaverso. Estará ahí en el bottom line. Estamos en una nueva edición de Desayunos con Expertos de AGLV, gracias a CityHub, una startup que desde el año 2018 pues, se adelantó al modelo de trabajo híbrido que vivimos hoy en día y en el que pueden los trabajadores escoger el espacio en el cual quieran trabajar, en un modelo de pago por uso, lo que permite mayor flexibilidad a las empresas para explotar sus espacios inmobiliarios y a los empleados tener mejores experiencias porque entienden que el trabajo no es en un lugar, sino que es en un momento. Gracias a CityHub, porque nos ha podido prestar este espacio y en el que vamos a profundizar, y gracias a ti también, Javier, porque vamos a profundizar sobre pues, la experiencia, ¿no? de 30 años trabajando para marcas como Chanel, Cartier, Procter & Gamble, Repsol, Telefónica, Diageo, BBVA, Altadis, Auchan, 20th Century Fox. Bueno, podría estar aquí y un larguísimo etcétera, ¿no? O sea, esto es algo Samsung, ¿no? Madrileño de tantos, padre de una hija y amante de la naturaleza, la montaña y del surf, pero sobre todo especialista en consultoría estratégica de marketing y de marcas, con más de 30 años de experiencia. Ha sido CEO y socio de Tiempo BBO y presidente de Che Liberia, y hace 10 años decidiste emprender. Te decidiste por un nuevo concepto de consultoría de marketing y comunicación con la SAL Marketing, en la que buscas adaptarte a la situación actual del mercado y en especial a las necesidades del cliente del día a día, ¿no? Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por querer compartir con nosotros toda tu experiencia profesional en estrategia, un área en la que realmente pues, es necesaria, ¿no? Pues para la audiencia que nos está viendo, de cómo trabajas esta experiencia que has llegado a un concepto de lo que es el marketing inteligente. ¿Qué tal, Javier? Cuéntame, ¿cómo es esto del concepto del marketing inteligente? Bueno, buenos días. Gracias a GLV por la invitación. La verdad que estoy encantado de estar aquí. El concepto de marketing inteligente surge porque en un momento dado nos damos cuenta de que esto es como un conjunto de platillos. Tenemos que buscar lo primero de todo, tenemos que ser objetivos imparciales con nuestros clientes y con el mercado. Entonces buscamos un equilibrio entre el qué, el cuánto, el cómo, siempre sin perder de vista las necesidades del consumidor y sin perder de vista, que es muy importante, el reto de negocio y la consecución de los resultados. En ese sentido, acuñamos este concepto para tener esos cinco objetivos siempre en mente, ¿no? Porque a veces puedes tender a desequilibrarlo y es muy bueno que tengas al consumidor en un lado y que tengas el objetivo de negocio en el otro. Es básico. ¿Y cómo este concepto encaja en la estrategia de los negocios, en el punto de lo clásico de la definición de estrategia? ¿Cómo es esa parte innovadora a la hora de implementarlo para pues a un propietario de un negocio, el consejero delegado, el líder empresarial, al fin y al cabo, que toma las decisiones? Bueno, yo soy un gran defensor de la estrategia. La estrategia es algo que, ojalá me equivoque, tengo a veces por mi experiencia la sensación que no se profundiza demasiado, que se ha perdido. Y la estrategia es el punto de partida de todo, es la base sobre la que vas a asentar la propuesta de valor, una propuesta de valor lo suficientemente interesante y afín al consumidor, que genere una awareness y que ese awareness genere unos contenidos y que esos contenidos generen una experiencia y que todo ese conjunto de elementos se traduzcan en unos resultados, ¿no? Yo siempre lo comparo con los grandes edificios. Tú necesitas una base sólida, una base muy bien hormigonada, y luego construyes el edificio. Pero fíjate, ahora veo edificios que los remodelan por dentro, que les ponen unas capas, pero la base siempre sigue siendo la misma. Es muy importante la estrategia a la hora de arrancar cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de acción.
básico. Qué interesante la metáfora de el hormigón, ¿no? La estructura de los edificios. Al final los proyectos pues, son esos edificios que vas construyendo. Y estamos en una época quizás en la que el marketing está muy en boga, ¿no? Hay mucho marketero por ahí, mucho marketer, en las que te dan recetas mágicas y casi algunos se les tilda de vendehumos, ¿no? Entonces es como si te estuvieran vendiendo el ladrillo, ¿no? Sin darte la estructura. ¿Cómo encaja esta tendencia que hay ahora mismo y que se ve en el mercado en la que te dan estas pildoritas, estas pequeñas recetas respecto a lo que comentas de la estrategia? ¿Cómo es, desde tu punto de vista, la experiencia y qué te estás encontrando en el mercado sobre esto? Bueno, yo creo que aquí hay dos conceptos interesantes. El mundo del marketing hoy en día, y sobre todo para los marketeros, es el mundo soñado. Es decir, tenemos la capacidad de poder llegar a nuestros clientes de una forma personalizada. Eso hace 10, 15 años era imposible y hoy en día es fantástico. Antiguamente hacías una comunicación push, pero nunca tenías una comunicación pull. Y en ese sentido puedes llegar a ese consumidor de una forma personalizada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, no se profundiza lo suficiente sobre el consumidor, sobre sus necesidades, etcétera. A veces las prisas te llevan a realizar acciones mucho más tácticas, mucho más puntuales, mucho más a corto plazo, sin tener la reflexión hecha previa de quién soy, qué quiero ser, hacia dónde quiero ir, por qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Y todas esas preguntas que son básicas, muchas veces se las saltan. Por eso hablo de la base de hormigón y la base estratégica, porque a veces empiezan a construir los edificios por arriba. Y eso no puede ser. Hay que construir esa base, porque esa base va a ser tu punto de referencia para siempre. Y va a ser el lugar donde vas a volver a decir, lo estoy haciendo bien, es el camino que he elegido, vamos bien enfocados y no vas a estar pegando bandazos, que es muchas de las cosas que ocurren hoy en día. Yo creo que el marketing hoy en día es súper cambiante, súper cambiante. Tenemos que darnos cuenta de que todos estamos aprendiendo, incluso con 35 años de experiencia aprendemos día a día. Entonces yo cuando conozco a estos gurús digitales soy bastante escéptico, porque aprendemos día a día y aprendemos basado en la experiencia. Y hay cosas que no hay experiencia previa. Muchas de las viejas reglas del marketing han muerto para siempre, porque es otro consumidor y es otra época. Es muy distinto. ¿En qué momento se da cuenta el emprendedor, el empresario, de que quizás haya empezado la casa por el tejado? Bueno, es curioso porque yo creo que aquí hay como dos grandes grupos. Están las compañías tradicionales que sí, que saben que tienen que digitalizarse y que tienen que evolucionar, pero que están en su zona de confort, que no les va mal el negocio, que están ahí. Y luego están los emprendedores y el mundo de los emprendedores, que es maravilloso el mundo del emprendimiento, pero yo también hablo con gente joven que quiere emprender, que nunca trabaja en una empresa, que nunca... Digo, habéis hecho bien los deberes, cuidado, porque creo que hay un componente fantástico, peliculero, como digo yo, del mundo del emprendimiento, de los éxitos, todos queremos emprender y vender nuestra empresa en 3 años, y yo siempre digo que mucho cuidado, porque de los fracasos no habla nadie, y hay muchísimas empresas que se pegan la torta, ¿no? Y que se pegan un bofetón. Y siempre estamos viendo los casos de éxito, que si Elon Musk, que si tal, y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo he conocido gente joven brillante que siempre les han dicho, esperaros, no tengáis prisa en emprender, hacer vuestros deberes. Si tenéis tiempo, entrar en una gran compañía. Si lo que vais a aprender y lo que vais a aportar, estar 2, 3, 4 años, os va a dar muchísima formación y os va a dar muchísima credibilidad, porque antes o después vais a tener que enfrentaros a un cliente. Y cuando tengáis que enfrentaros a un cliente, no es lo mismo enfrentarse de este señor que tiene este background de estas empresas y esta experiencia, que un señor que lleva 4 intentos de emprender. Una vez fueron unos relojes, ahora son unas camisetas y ahora voy a ver qué emprendo. No, calma, hacer los deberes. Focus, hay que enfocarse, focus, muy importante. ¿Esto cómo se traslada luego desde el punto de vista de las marcas? Porque desde tu experiencia, un poco cuando ya has trabajado con un proyecto que está consolidado, la marca, digamos que sí que tiene su visión de futuro y el mercado va por otro lado. Entonces, ¿este anacronismo, cómo lo identifica el cliente y en qué momento te llaman? O al revés, ¿cómo tú ves que están... O sea, ¿qué claves son para darse cuenta de que hay alguien que está desfasado?
o bien porque va demasiado rápido, como pueda pasar con el metaverso, o que va demasiado lento porque sus consumidores son generaciones muy jóvenes en las que no conectan. Muy interesante. Vamos a ver, aquí el mundo se mueve ahora mismo en dos velocidades. Antes había una velocidad que era el largo plazo. Hoy en día hay un corto y hay un largo plazo. Y tenemos que ser capaces de equilibrar esas dos velocidades. Yo tenía un director financiero en Europa, en mi época de agencias, que me decía siempre, "We live in a 90 days world". Y yo decía, pero hombre, que yo tengo resultados a final de año. Y dice, sí, pero el trimestre es el trimestre. Entonces, las grandes marcas se consolidan a largo plazo. Yo me encuentro con casos, hay gente, las marcas no se hacen ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Es el trabajo de hasta 20 años, 25 años. Entonces, hoy todo va muy rápido y las nuevas generaciones tienen prisa para todo y tenemos que ser capaces de adaptarnos, pero sin perder esa esencia de lo que es el marketing, la marca, el posicionamiento, la propuesta de valor. Tenemos que ser capaces de equilibrar esas dos cosas. Te puedes quedar corto si no tienes la velocidad adecuada y te puedes pasar si vas demasiado rápido. Ese equilibrio para mí es la clave y es lo difícil. Eso es, para mí es el gran reto al que hay que enfrentarse. ¿Y cómo contrasta esto, no? El momento en el que no sabes si estás desfasado con tu mercado, con las recetas que te dicen los marqueteros o decir, no, empieza haciendo esto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay bueno, es que están las redes sociales incluso inundadas de anuncios de agencias de marketing, que las agencias de marketing nunca habían hecho publicidad de sí mismas. Se están anunciando con esas recetas mágicas o incluso soluciones de pago por uso, suscripciones mensuales con, oye, servicios ilimitados para darte de todo, y parece que estás como en el Netflix del marketing. ¿Esto cómo contrasta con una estrategia realmente rentable para que realmente funcione? Ha habido una tendencia, se ha convertido en un commodity y, y yo lo que digo a los clientes es, muchas veces los propios clientes, como es lógico, no saben lo que quieren ni tienen que saber lo que quieren. Para eso están las consultoras y para eso están las empresas especialistas, para ayudarles a entender lo que quieren, ¿no? Entonces, hay un submundo de propuestas sin valor, basadas puramente en precio, en tirar los precios, que realmente no aportan mucho. Entonces, claro, cuando tú no eres un experto y no sabes, pues lo fácil es ir hacia ahí. Yo siempre reivindico, sobre todo con los clientes, que invierten muchísimo en desarrollo, en investigación, en el desarrollo del producto, en los packagings, en la distribución, en mucha serie de áreas dentro del desarrollo de un negocio. Y cuando llega el momento del marketing es donde más escatiman. Y es una parte fundamental de ese desarrollo. Es que es básico. Y como es un mundo tan intangible, hoy en día mucho menos porque se puede medir casi todo. Antes no se podía medir tanto, si había grandes números y grandes cifras, pero hoy en día puedes saber en tiempo real qué está ocurriendo y eso es fantástico a la hora de medir tu negocio. Puedes estar midiendo cuál es la relación de tu consumidor, si está afectando o no a la venta, puedes girar, puedes ajustarte. Todo eso es maravilloso. Pero ojo, nunca nadie ha vendido duros a pesetas, fíjate, estoy diciendo duros y pesetas, en euros y en céntimos, porque no existe, esa propuesta es imposible. Yo, de verdad, creo que hay que hacer una reflexión de nuevo de qué quiero ser, dónde quiero estar. No se trata de hacer una página web por 200 euros. Si hacer una página web y formatearla y programarla puede ser muy sencillo o muy complicado, depende de la complejidad. Lo importante es qué voy a contar yo ahí, qué quiero transmitir ahí, cómo quiero que me perciban. Cuando alguien consigo que entre aquí, porque tengo que llevarle hasta allí, generar ese tráfico, ¿qué quiero que sientan, vean? ¿Cómo voy a generar ese impacto? ¿Cómo voy a hacer que eso produzca una venta o un resultado? Ese es el kit de la cuestión. No si me programan por 200 euros. No, hay que hacer esa reflexión y vuelvo al punto, la estrategia es el punto de partida de todo. Es así, ese es el gran reto. No nos dejemos engañar he visto anuncios pegados como los que venden piso en las farolas. Te hacemos tu web por 200 euros. Un momento. No es oro todo lo que reluce. Esto es como quizá más por mi experiencia profesional desde el punto de vista de la venta consultiva, ¿no? Y el servicio que tú das a otras empresas en el B2B.
que están intentando vender una venta consultiva como paquetizada a producto y como si fuera el gran consumo. O sea, igual vemos en el futuro anuncios en Amazon, ¿no?, de tu suscripción de agencia de marketing. Totalmente. Bueno, de hecho hay una plataforma ahora que el otro día vi, te ofrecía 3 tipos de estrategias, la A, la B y la C, y dependiendo de la que cogías tenía un precio. Y eso no es, digo, ¿cómo es posible que te puedan ofrecer esto así si no, ni conoces el producto, ni conoces el mercado, ni has profundizado? ¿Cómo puedes hacer una propuesta de servicios antes de conocer a tu cliente o de conocer su problema de negocio? Es que es como imposible. ¿Qué ocurre? Pues son propuestas estándar. Esto es una fábrica de churros, entonces tengo la propuesta para estos temas y entonces lo que hago es cambiar nombres, cambiar tal, pues eso no funciona. Hay que meterse en el negocio de los clientes, hay que remangarse, es que no te queda más remedio. En estos años, desde el otro lado de la barrera, como consultor, y desde que yo empezaba en este mundo, en la época de con Procter & Gamble, sí se ha perdido un poco esa profundización en el reto y en el negocio, en entender de verdad, meterte en la cocina. Hemos sido más camareros que realmente cocineros, y yo creo que es muy importante. Es imposible hacer una recomendación estratégica de comunicación si no conoces bien el negocio de tus clientes. Ojo, y luego con todo el respeto, nunca vamos a conocer más del negocio que nuestros clientes, pero tienes que ser capaz de dimensionarlo y de entenderlo. Si no, ¿cómo te voy a recomendar lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que contar? ¿Cómo te vas a posicionar? ¿Cómo vas a luchar contra tu competencia que está ahí? ¿Qué está diciendo tu competencia? ¿Qué tengo que decir yo para que no se repita lo que está diciendo tu competencia? ¿Cuál es mi propuesta diferencial? Si es que la tengo. A veces hay productos que no tienen propuestas diferenciales. Eres un Me Too. Bueno, pues a ver cómo hago que siendo un Me Too pueda destacar y vender. O sea, esto es mucho más complejo y es mucho más profundo de lo que parece, ¿no? ¿Alguna vez te he oído comentar de ser como los médicos del marketing? O sea, ¿por qué un abogado o un consultor sí que hace una propuesta específica, ¿no? Y además desde mi experiencia del B2B, en el que ofrece servicios a otras empresas, como es la parte del marketing, quizás es que haya cambiado la cultura y la forma, ¿no?, de comprar o de contratar estos servicios. Yo lo llamo el concepto de comprador Amazon, ¿no?, en el que pues, el consumidor está totalmente empoderado y súper informado, se estudia, analiza, compara y cuando está preparado compra, ¿no? Pero claro, comprar una solución paquetizada para tu negocio es como, sin ir al médico, tratarte, ¿no? Y de hecho pasa, ¿no?, en la sociedad de hoy en día, que la gente va a la farmacia y no pasa por el médico. ¿Cómo crees que habría que cambiar la cultura y cómo involucrar a los equipos, a las personas que finalmente son las que hacen que los negocios prosperen? ¿Cómo conectas este cambio de cultura y cuál crees que es el principal problema para involucrarles en conseguir una estrategia que sea exitosa en resultados con lo que estamos hablando? Vamos a ver, yo creo que en todo hay una parte estándar, automatizada, pero siempre, y volviendo al ejemplo de los médicos, hay un diagnóstico previo. Es decir, en España tenemos la tendencia más a ser todos médicos, ¿no? Pero tras un diagnóstico, luego sí te puedes tomar unos componentes, unas pastillas, lo que sea, digamos que esa es la parte estándar. Pero tú tienes que hacer bien ese diagnóstico. Y en nuestro mundo pasa algo parecido, es decir, yo me he encontrado con casos de clientes que me han dicho, tú quiero que hagas esto, esto, esto. Y yo les he dicho, ¿pero por qué quieres que haga eso? ¿En qué lo basas? Digo, tú vas al dentista y le dices, mira, tengo un dolor aquí, lo que quiero es que me pongas aquí un empaste, me quites este aquí. Te tendrán que mirar el dentista, te tendrá que hacer un diagnóstico y sobre eso te dará una solución. Pues esto es muy parecido. Nosotros tenemos que ser médicos, tenemos que hacer ese diagnóstico, pero además, y volviendo al punto del momento, tenemos que ser médicos en el sentido de estudiar. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros clientes en sus problemas de negocio y en sus retos estratégicos. Y en ese sentido, con un mundo tan cambiante que cada día parece que has aprendido algo de lo digital y sale una cosa nueva, tenemos que estar estudiando todos los días. Los médicos estudian toda su vida una nueva tratamiento, algo nuevo que se ha aprendido. Pues en el mundo del marketing hoy en día estamos en la misma situación. Ya no valen los paradigmas del pasado, todo ha cambiado, es que todo ha cambiado. El consumidor es nuevo, se comporta de otra forma. Las redes sociales, la avalancha de datos, el manejo de esos datos, que es una auténtica locura. Estamos sobreinformados.
El mundo del algoritmo, que también te vuelve loco. Pero el algoritmo, yo siempre digo lo mismo, ojo, que el algoritmo mide tendencias, pero no tiene corazón. Y nos pasa a todos con las campañas de targeting, retargeting, que de repente has mirado un día un viaje a Costa Rica y hay un bombardeo acto seguido de Costa Rica y viajes y te ofrece no sé qué, y de excursión en tirolina. Ojo, que son tendencias, pero que al final somos personas y las personas tenemos corazón. Cuidado. Si es un mundo maravilloso, pero hay que manejarlo mucho que da y cada día aprender. No sabemos nada, estamos para mí en el principio, en el principio. Y, y hay que tenerlo en cuenta, con mucha humildad, con mucho respeto y con mucha cabeza. Nadie sabe. ¿Y cómo conectas? Sobre lo que me contabas de cómo cambiar esa cultura, yo creo que lo más maravilloso de este momento es nuestra capacidad de conectar directamente con la gente. Y eso es algo maravilloso. Yo creo que el poder dar acceso, cercanía, ya no solamente a las grandes empresas las forman las personas y detrás de las grandes empresas hay personas. El poder hablar pues, con un Jeff Bezos, con un Álvarez Payete, con un Ana Botín, yo creo que eso es fantástico. Por eso la marca personal y por eso el respeto personal y por eso el conocimiento personal es tan importante hoy en día. Es un lujo que no nos podemos permitir, tenemos que estar preparados. Cuando tú eres un líder con unas responsabilidades profesionales, personales y hacia tus equipos, tienes que estar preparado para este nuevo reto. El cliente de hoy en día es mucho más exigente, está mucho más informado y te va a perdonar mucho menos. Hay que tener mucho cuidado y la marca personal es fundamental, fundamental. Interesante acerca de la marca personal, porque hay cierta reticencia, ¿no? A pesar de que sí que has nombrado algunos líderes, ¿no? Que sí que están pendientes, ¿no? Y ya se han dado cuenta. Me gusta esto que acabas de decir de que el cliente te va a perdonar mucho menos, ¿no? O sea, estamos también en una presión social al error y, y esto de cómo influir con estos nuevos canales digitales. ¿Cuál crees que debería ser el primer paso para finalmente transformar esta cultura, ¿no? Es decir, oye, el mercado está cambiante, la forma de comprar del consumidor es cambiante y yo sigo haciendo lo mismo que hace 25 años, ¿no? ¿Cómo dices, oye, cambia y cuál podría ser para ti el truco, ¿no? Es decir, oye, venga, pasa a la acción o trabaja este punto concreto. Volvemos al consumidor. El consumidor es el rey, que no se nos olvide. Cuando trabajamos en servicios, cuando trabajamos en cualquier tipo de empresa de productos, tenemos que tener al consumidor enfrente y no perderle de vista. Sin el consumidor no somos nadie. Incluso sin nuestros clientes hablan del B2B, pero también los clientes son personas. Cuando hablamos del B2B, a veces parece que al otro lado hay un robot. No, el director de recursos humanos, el director financiero se llama Pepe o Luis. Son personas con sentimientos, con corazón. ¿Por qué tratarlo distinto? No debe ser así. Yo creo que la naturalidad es muy importante. La gente joven quiere autenticidad. Ya no les podemos engañar. Quieren autenticidad, quieren naturalidad, quieren sostenibilidad, quieren una serie de conceptos que es que hay que abrazarlos y hay que entenderlos. Pero no lo voy a hacer porque lo tengo que hacer porque es lo que está de moda. Hay que hacerlo con sentimiento y con corazón porque el que está al otro lado te va a pillar y no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas además por donde elegir. Antiguamente había, a principios del siglo pasado, en la época industrial, había una marca por categoría. O sea, había un Ford en los coches, o sea, había un Westinghouse. Es que hay 500 alternativas. Ojo, en un mundo en el que el consumidor cada vez es menos fiel con las marcas, no les des una excusa para abandonarte. Naturalidad, sencillez, seriedad y profesionalidad. Es fundamental. Efectivamente, de hecho, hay un estudio de McKinsey que dice que los representantes de ventas híbridos son los que consiguen hasta un 50% más de ingresos cuando conectan y tienen una marca personal digital más presente en redes sociales, están hablando al teléfono, videoconferencias y por supuesto las visitas presenciales, ¿no? Porque en el B2B también pues hay esa emoción. En el B2C quizás pues esto, ¿no? El algoritmo no tiene corazón, son tendencias, te da análisis de muchísima información y esto quizás más lo entiendan los millennials, ¿no? Y sea pues en los equipos de estas empresas más consolidadas que
que bueno, pues cuando les incorporan, ¿no? Y ese quizás sea el reto para los de recursos humanos, esa tendencia de cómo contrasta respecto al que es pues el líder, ¿no? Yo entiendo que además incluso esa diferencia generacional. ¿Cuál crees tú que es ese reto para las empresas a la hora de no solamente entender el mercado por los estudios que puedas tener, sino también el cliente número uno, que es para mí, que es el empleado, conocerle, ¿no? Y ver esa diferencia, esas dos velocidades que tienes con la gente más joven y la gente más senior? Vamos a ver, todo este mundo se basa en la confianza. Cuando hablo de confianza, que es una palabra muy pesada, muy importante, es la base de todo. Es decir, yo creo que a la hora de encontrar tu partner, de trabajar tus equipos, tienes que tener esa confianza y esa afinidad, esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de atraer, se basa sobre todo en la parte del corazón. Es decir, la formación la podemos tener todos. Yo siempre digo, ¿por qué se diferencian los grandes líderes? Puedes tener un máster o dos máster, la carrera, lo que sea. Pero al final hay unos que destacan sobre otros y al que todo el mundo sigue. Eso es porque están conectando emocionalmente, eso es porque están generando una confianza y la gente quiere estar con ellos, por distintas razones, por seguridad, por su capacidad de aprendizaje, por su capacidad de empatía, etcétera, etcétera. Y para mí esos son los grandes rasgos y lo que marca esa diferencia, ¿no? Creo que hay un gran reto hoy en día, sobre todo en el mundo del talento, las compañías de recursos y los departamentos de recursos humanos, con este mundo millennial tan poco fiel, tan inquieto que se quiere mover, ¿no? Y yo creo que ahí hay unos grandes retos a resolver, ¿no? El otro día hablaba con un director de recursos humanos que me decía que el gran talento te está poniendo encima de la mesa unas exigencias que antes eran impensables. Pues mira, quiero saber cuánto tiempo voy a teletrabajar, quiero saber cuál es mi capacidad de movilizarme, si no me das eso yo me voy a ir a otra compañía. Entonces yo creo que todo ese compendio del que también nos estamos reinventando, porque esto es un reinventarse todo continuamente, va a ser uno de los grandes retos del futuro, ¿no? Creo también que se está perdiendo un poco el seniority, y es lo que me encuentro en mis experiencias, ¿no? Parece que a partir de los 50 años, por lo menos en mi sector, ya no hay nada que aportar, ¿no? Ya no hablo de un tema de costos, ¿no? Yo creo que la pandemia, las crisis que hemos sufrido, eh, han quitado demasiado talento dentro de nuestro sector, ¿no? Y se ha juniorizado todo mucho. Ojo, lo digo con todo el respeto del mundo. Cuando digo juniorizado, me refiero a que en el momento álgido de las carreras de las personas, con 30 y tantos años de experiencia, con, con, con el momento de poder aportar muchas cosas, de repente desaparecen. Yo creo que, y es un fenómeno que ocurre mucho en España, que no ocurre tanto en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué cuando tú vas a un médico, si ves a un médico joven, estás más escéptico que si ves a un médico mayor? ¿Por qué cuando vas a un abogado, si ves a un abogado demasiado joven, uy, este no tiene experiencia, prefiero al senior? ¿Y por qué nuestro mundo, el mundo del marketing, la publicidad, la comunicación, se confía más en Yo creo que eso es un grave error. Hay muchísima gente con muchísimo talento senior, cuando hablo de senior hablo de 55 años arriba, deseando poder aportar toda esa experiencia. Insisto, no es un tema de costo ni de salarios, porque hay muchísima gente dispuesta a colaborar y ayudar y a poner encima de la mesa toda esa experiencia. No nos olvidemos de ello. Muy interesante este concepto que estás poniendo sobre la mesa, este tema. Quizás esa presunción, ¿no?, de que el consumidor joven entiende cómo se le debe de abordar, ¿no?, y cómo conectar. Y si la experiencia es como ir a un personal trainer, ¿no?, a un entrenador personal, y solo vas a los jovencitos y flacos, aunque tú ya tengas una experiencia y tengas una marca detrás con muchísima experiencia. Y yo creo que no terminan de resolver esto, ¿no? De hecho, en mi experiencia, y aquí ya me pongo un poco más a compartir mi punto de vista, es que pues hay verdadero pudor, ¿no?, por las personas más seniors a querer demostrar su valía porque piensan que ellos no son capaces de conectar con la gente joven. Y yo creo que esto nos pasa a todos en el día a día. O sea, tú eres padre, yo soy, los que tenemos hijos,
nuestra obligación es conectar con ellos en cada época del año, o sea, en cada época de su vida, en cada etapa, sean adolescentes, sean mayores. ¿Y por qué no entienden las personas que gestionan los equipos para hacer esto? Es decir, si es que es lo mismo que puedas estar haciendo en tu casa. O sea, si estás dando por perdida una batalla cuando en realidad la consigues todos los días. Que tú te llevas bien con tus hijos, ¿por qué no te vas a llevar bien con tu consumidor? Aunque te haya una diferencia de una generación, ¿por qué no? ¿No conectan los abuelos con sus nietos? Entonces esta experiencia, coincido plenamente contigo, qué pena que se pierda y que no se tenga en cuenta, ¿no? Uno de los problemas que resolvemos nosotros en AGLV es precisamente que llega un momento en el que después de una larguísima experiencia en tu carrera profesional dentro de una compañía, pues quieres seguir progresando y la compañía ya no cuenta contigo. Confían más en una persona que es mucho más joven y la situación en la que se encuentran las personas con las que les gestionamos su marca personal para luego, si quieren potenciar su carrera profesional o quieren emprender con un proyecto, es que han descubierto que desde la marca personal pues pueden demostrar, ¿no? y conectar con su público utilizando los canales digitales, ¿no? La pena es que las grandes organizaciones o las grandes marcas pues no terminan de hacerlo, ¿no? Y el reto, ¿no? Y la reflexión que hablo aquí es, oye, ¿cómo conseguirías, ¿no? A alguien que es senior, incluso con soluciones más de interim management, ¿no? o desde fuera, decir, oye, esto hay que resolverlo y quienes saben hacerlo son los que lo han hecho toda la vida, ¿no? Que son los abuelos, los padres. Sí, sí, el oficio es el oficio, quiero decir que al final del día, si no somos más listos que nadie, simplemente que hemos pasado por ahí muchas más veces y nuestra capacidad de trial and error es mayor, simplemente porque hemos pasado por ahí más veces, ¿no? Yo creo que hay un componente muy importante personal, es decir, hay personas más inquietas, más curiosas, que están dispuestas a abrazar el cambio y a abrazar el futuro y a formarse y a seguir aprendiendo. Y hay gente que no quiere salir de su zona de confort. ¿Para qué? Que yo animo, y gente de mi quinta, que les pregunto, oye, pero ¿cómo te llamas en Instagram que te quiero seguir? O en LinkedIn, y dice, ¿pero de qué me estás hablando? Y yo, pero por favor, es que no podéis dejar de entender esto. Os vais a... Mira, hace años había un concepto que se llamaba los internetos, que eran los analfabetos de Internet. Los internetos, porque había mucha gente que decía, uy, eso no es para mí, yo paso. Digo, no, es que no puedes permitirte ese lujo, porque el futuro todo se va a hacer a través de Internet. Ahora lo vemos muy normal, pero hace 20 años te aseguro que cuando nos hablaba ya Bill Gates, no, habrá teléfonos que serán nuestra moneda, y pagaremos y podremos comunicarnos y vernos mientras hablamos. Hace 20 años decíamos, venga, ya, ciencia ficción. Y ya está. Y los coches que van a volar van a llegar ya. O sea, la inquietud y la curiosidad es fundamental. Y la experiencia ayuda a conectar. Y yo creo que eso es algo que somos muy capaces de hacer. Y viceversa. Tenemos que aprender muchísimo de ellos también, de los jóvenes. Pues es que todos aprendemos, si se trata de aprender, no se trata de yo sé más que nadie, no, yo quiero entender esta generación, porque sus comportamientos, sus parámetros y sus valores y referencias no tienen nada que ver con la nuestra, nada. Antes la gente se tiraba en las compañías 35 años, hoy en día, si estás 2 o 3, ya te están mirando raro los millennials, que llevas 3 años ahí, ¿qué me dices? Al año y medio están todos inquietos. ¿Cómo manejamos todo ese mundo? Es un auténtico reto, pero al final hay una base muy clara, la confianza, la experiencia, el aprendizaje, la humildad, la autenticidad, la normalidad. Eso siempre ha funcionado y siempre funcionará. Con todo lo que está cambiando la tecnología, ¿no? Y pues lo que viene ahora, ¿no? El metaverso, los NFTs, las criptos y todo esto que viene. Me ha hecho gracia lo que has comentado con el símil, ¿no? de esto de los internetos. Pero al final creo que todos antes o después pasamos por el aro, ¿no? Yo creo que no hay nadie en España que no tenga WhatsApp. Y sí que son conscientes pues hasta los abuelos, ¿no? Las personas más mayores que se meten y están ahí y hacen ese esfuerzo por meterse en el mundo tecnológico cuando ven que ya no les queda otra, porque si no, quedan aislados. Fíjate hasta qué extremos estamos llegando, ¿no? Entonces, hablando del futuro, del qué vendrá, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a cambiar metaverso, que va a cambiar estas nuevas realidades? Porque hace 20 años tú hablabas de Internet, bueno, y ya de WhatsApp es como
¿de qué me estás hablando? Que vamos a estar todo el día conectados a un cacharrito que nos va a estar mandando mensajes, o incluso las conversaciones familiares, que sí que es cierto que conectan y a la vez aíslan, ¿no? Entonces, hablando del futuro, ¿cómo crees que puede mejorar o potenciar, o cuál crees que van a ser tú las estrategias de cara al futuro para las marcas y para las empresas? Bueno, si lo supiera, seguramente no estaría aquí, pero bueno, me aventuro. Hay una cosa clara que ya está ocurriendo. La evolución normal del mundo de las redes sociales, del mundo del gaming, es las experiencias virtuales y el mundo del metaverso. Creo que vamos hacia ahí. Hay un análisis, hay un estudio de una compañía que se llama The Analysis Company, que prevé, estima que para el 2031 el metaverso puede generar $1 trillion a nivel mundial en negocio, ¿vale? Entonces, si va a haber tanto negocio y ya hay marcas comerciales en el metaverso, yo la pregunta, la reflexión que me hago es que no lo sé. ¿Hay agencias ya en el metaverso? ¿Hay consultores de marketing en el metaverso? Si hay consumidores en el metaverso, ¿a qué estamos esperando? Debemos de estar ahí, debemos de aprender, debemos de poder ayudarles. Es que ¿cómo vendo yo un producto en el metaverso? ¿Lo vendo igual que en el mundo real? De entrada, hay que ponerse las gafas. ¿Cómo voy a entrar hasta allí? Pero si hay marcas comerciales, tenemos que estar ahí y tenemos que estudiarlo y tenemos que profundizar. Y habrá una parte del negocio de las compañías en la cuenta de resultados que estará el mundo real y el mundo virtual y el metaverso. Estará ahí en el bottom line. Bueno, yo creo que son temas apasionantes y temas súper interesantes. Yo entiendo que esto a veces es un poquito, te supera, ¿no? Y es un poquito, como dicen los americanos o los ingleses, overwhelming, ¿no? Y dices, que de cosas no doy abasto, ¿no? Para aprender. Pero el consuelo es que estamos todos igual, que no solo me pasa a mí, nos pasa a muchos, ¿no? Y yo creo que eso se minimiza o se arregla a base de estudio, de aprender, de hablar, de profundizar. Y el metaverso pues está arrancando, pero sin duda alguna, mira, lo has dicho, el WhatsApp, vamos, acabaremos todos en el metaverso. Si es que está clarísimo, porque vas a poder tener unas experiencias que hoy son inimaginables. Y habrá mucha gente, ya incluso de gente mayor, que no se podrá desplazar por lo que sea, pero vas a poder viajar a Hawái, me invento, a través del metaverso. Y todas esas experiencias pues las vas a querer disfrutar. ¿Dónde vamos a estar los marketingianos? ¿Cómo vamos a hacer dinero? ¿Cómo lo vamos a monetizar? Esos son los grandes retos a futuro. Creo que eso es lo bonito del momento. ¿Cómo va a ser esa experiencia multipresencial, o bueno, digital, real? Es que ahora ya no sé si es on-off, ahora hay que Ya, llamarlo... pues es que está todo, es que vivimos en un mundo, es que always on, que es como solemos decir nosotros, es un always on. Pues efectivamente, ese es uno de los grandes retos. Hay una gran asignatura pendiente, que es el mundo del retail, shopper marketing, eh, que yo creo que todavía hay mucho terreno para trabajar y hay muchas oportunidades. Si algo hemos aprendido en estos últimos 20 años en el mundo de la digitalización es la fragmentación de las audiencias, de los consumidores y la multicanalidad. Antes pues, tenías tu campaña de televisión, tal, tradicional, pero es que hoy en día hay, a lo mejor estás hablando en 12, en 13, en 14 canales distintos, incluida la tienda. Por eso vuelvo al origen. Es que si no hay una buena estrategia, una estrategia coherente, ¿cómo vas a abordar a todos esos canales? Es donde puedes confundir a la gente, es donde puedes hacerle daño a tu marca. Y en el mundo del retail, no siempre te encuentras una imagen de marca coherente con lo que estés viendo en otros lados. Y yo creo que todo se debe trasladar. Cualquier punto de contacto con tu cliente, con el consumidor, tiene que ser igual, adaptado, pero igual, tienes que ser el mismo mensaje. No puedes estar en redes sociales viendo una cosa, en la televisión viendo otra cosa. Si es que ves la televisión, voy a hablar en las plataformas de streaming, porque la televisión se ha convertido más en un soporte que realmente, porque estas generaciones no ven la tele, ven un soporte por donde ven sus series o sus películas, y luego ya al punto de venta no es lo mismo. Ojo, yo creo que toda esa combinación es fundamental, y el retail supermarketing es parte de ello. Lo estamos viendo, cómo han vuelto al centro de las ciudades pues los Ikea, los Decathlon, etcétera, que estaban siempre fuera de las ciudades, en los grandes centros comerciales. ¿Por qué? Por la experiencia, por el contacto, por la cercanía. Sí, un buen ejemplo de ello puede ser lo que ha sacado WOW.
Wow, efectivamente. Muy interesante, Javier. La verdad es que ha sido una experiencia también charlar contigo. La verdad es que me quedo con muchísimos conceptos, ¿no? y ideas para poner en práctica. Y yo siempre trato de preguntarle también a todos los invitados, ¿no? ¿Cuál es el próximo libro o el libro que se están leyendo? Y con quién le gustaría tomarse un café como este, en el que le puedas preguntar pues algo que nadie se ha atrevido a hacer. Pues mira, aunque suena topicazo, pero estoy leyendo un libro que se llama From Good to Great de Jim Collins. Es como del 2010, pero es muy interesante porque hace un análisis de por qué hay compañías buenas y compañías excelentes. ¿Cuál es el punto diferencial? ¿Por qué unas pasan de ser buenas, que está muy bien ser una buena compañía, a ser excelentes, a ser grandiosas, a ser estupendas? Y es muy interesante entenderlo. Todo, evidentemente, está muy relacionado con las personas y con el liderazgo y con la capacidad de enamorar, de convencer, de que tus equipos te sigan, ¿no? Luego ese es el libro que me estoy leyendo. ¿Y con quién me gustaría? Pues mira, me hubiera gustado muchísimo, lo que pasa que por desgracia ya falleció, con David Ogilvy. David Ogilvy a lo largo de mi carrera ha sido un referente, he leído muchísimo sobre él. Era un personaje genial, innovador, divertido. Me hubiera encantado. Pero si yo pudiera hoy en día, me encantaría cenar con Amancio Ortega. Es que no me quiero ir fuera de España, tenemos grandes personajes, me encantaría conocer. Aunque le conocí una vez, cuando hicimos la salida a bolsa de Inditex, que le hicimos nosotros, le conocí, pero me encantaría tomarme un café y poder preguntarle, porque creo que es impresionante lo que ha construido este señor. Muy bien, muchas gracias, Javier. La verdad es que Encantado, un placer. estas preguntas de conocer pues cuál es el libro de cabecera, que es al final pues qué es lo que te está inquietando o qué es lo que te apetece, dónde tienes puesta tu curiosidad y cuáles son tus referentes. Esto pues espero que que inspire a las personas que nos están viendo Yo también. de la misma forma que me has inspirado a mí. Gracias por tu tiempo y Encantado. espero Un placer. tenerte en próximas ediciones Cuando de... queráis, cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. A vosotros.